¿Por qué nosotros debemos amar a la Biblia, amar la palabra de Dios? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y queridos hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez, este es mi canal Cibersaulo. Y en este video solo quiero compartir una pequeña reflexión en base a algunos textos que estuve leyendo hoy del Salmo 119. Sabemos que el Salmo 119 es el salmo más largo en la Biblia, por eso no vamos a leer todo el salmo, no se preocupen. Solo vamos a leer algunos versículos. Sabemos que este salmo nos habla de mucho acerca de la ley de Dios, ¿no? Nos habla de la experiencia que el salmista tuvo con la ley de Dios y nos enseña las actitudes que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener ante la ley de Dios, ante la palabra de Dios. Hay algunas cosas, algunas palabras que yo fui subrayando de cosas que nosotros tenemos que hacer al respecto de la palabra de Dios. Y hay palabritas, por ejemplo, la palabra aprender. En el Salmo 119:7 dice: te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus juicios. Primero el salmista habla de la responsabilidad de aprender, de conocer más. Esto es algo muy, muy importante, algo en lo que he estado meditando últimamente, el tema de memorizar, por ejemplo, la Biblia. Yo me puse a pensar en mi propia experiencia de que cuando comenzaba mis años de cristiano tenía esa pasión por memorizar versículos bíblicos y sabía muchos versículos bíblicos de memoria, pero conforme va pasando el tiempo, con el estudio de la teología y todo eso, tanto el memorizar ya no se vuelve mucho una actividad, ¿no? Pero últimamente que estoy un poco preocupado por mi memoria, a veces se me olvidan las cosas, he vuelto a retomar ese hábito, ¿no? Incluso me bajé una aplicación en mi celular para que me ayude a memorizar textos bíblicos y me parece algo bien, bien interesante, ¿no? Que aunque es algo sencillo, pero de alguna manera llena nuestra mente de la palabra de Dios y es algo que nosotros debemos siempre procurar, ¿no? Pero en definitiva es una cosa que el salmista nos dice aquí: hay que aprender la ley de Dios. Otra cosa importante que nos dice el salmista es meditar. Meditar. En el Salmo 119, en el versículo 15 dice: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Meditar. Pensaba la importancia de esto, ¿no? De meditar. Algunas veces he pensado que esto de meditar es como comparable como saborear el alimento. No sé si a veces nos pasa cuando estamos comiendo alguna comida que nos gusta mucho, aunque sea un bocado pequeño, pero como nos gusta el sabor, tratamos de saborear más ese alimento. Entonces, a veces meditar en la palabra de Dios, aunque sea una porción pequeña de la palabra de Dios, el pensar en eso en nuestra mente, repasar eso y pensar en cómo eso se aplica a mi vida, qué sé yo. Todo eso es como saborear el texto, ¿no? Entonces es importante esto, meditar. Dos cosas, ¿no? Aprender, meditar. Hay una tercera cosa que dice el salmista y es proclamar la palabra. En el versículo 13 dice: con mis labios he proclamado todos tus juicios que has emitido. Proclamar. También nuestros labios deben estar siempre llenos de la palabra de Dios y con esa pasión, con esa motivación de hablar a otras personas, enseñar lo que dice la palabra de Dios, la ley de Dios. Claro que el salmista está hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero sabemos que eso lo podemos aplicar con referencia a toda la palabra de Dios, porque esa es la intención, es proclamar todo lo que Dios ha enseñado. Entonces hemos visto tres cosas, ¿no? Aprender, meditar, proclamar. Una cosa más que obviamente en lo que desemboca todo es obedecer. En el versículo 8 dice: tus decretos cumpliré, no me abandones del todo.
Obviamente no tiene sentido si vamos a memorizar, no tiene sentido tanto que meditemos, no tiene sentido, ¿qué más dijimos? ¿No ven? Es el tema de la memoria. No tiene sentido que proclamemos, que hablemos a las demás personas de eso, si no vamos a obedecer. Obviamente todo tiene que desenfocar en obedecer. La Biblia mismo nos dice que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Entonces todo tiene que desenfocar en eso, en practicar todo esto que hemos aprendido, meditado, todo lo que proclamamos. Sin embargo, aquí viene el centro de lo que yo quiero comunicar en este video. Es que hay una idea que se repite en todo el Salmo y es la que más me llamó la atención y me parece que es el centro de todo, y es que debemos aprender a amar la palabra de Dios, amar la ley de Dios. En nuestro contexto es amar a la Biblia. Eso debe ser sobre todo. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Una expresión para referirse que amo tus dichos, porque los guardo en mi corazón, atesoro en mi corazón. En el versículo 48 dice: yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Yo amo tus mandamientos, dice el salmista. Directamente declara: yo amo todo lo que ahí está escrito. El versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Esta expresión de que la palabra de Dios es más dulce que la miel se puede dar solamente en alguien que ama en realidad la palabra de Dios. No cuán dulces son, más dulces que la miel. Esas expresiones nos permiten ver la pasión que tenía el salmista por la ley de Dios. Especialmente este versículo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Me recuerda alguna experiencia que tuve alguna vez. Conocí a alguien, un cristiano, pero que había nacido en una familia judía, con tradiciones judías. Él me contaba que cuando él era niño, sus papás le enseñaban de esta forma: leían una porción de las escrituras y le daban una cucharada de miel. Y le decían: así como esta miel es dulce a tu boca, así son las palabras que estás aprendiendo. Entonces, era una forma pedagógica que me pareció interesante, pero que nos comunica esa idea de amar de esa forma la ley de Dios. ¿Cómo está nuestra pasión por la palabra de Dios, nuestra pasión por la Biblia? ¿Leemos la Biblia solamente por obligación, por responsabilidad, porque alguien nos dijo que debemos leerla? ¿O leemos la Biblia porque es nuestra pasión, porque nos nace, porque amamos a la Biblia? Siempre les pido disculpas si se escucha por ahí los ruidos que hace mi hijo. Tengo un pequeñito de 2 años que para mí es imposible tenerle un momento en silencio, pero les pido disculpas por eso. Continuemos. Si amamos a Dios, amamos su palabra. Y si amamos su palabra, la vamos a estudiar más, obviamente. Y mientras más estudiamos, ahí esto es como un círculo, porque mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más conocemos a Dios, al final más amamos a Dios. Es algo que se complementa. Entonces, y solamente de esta forma es más fácil cumplir con todo lo demás. Si amamos así con esta pasión la Biblia, pues vamos a aprender más, memorizar más. Si amamos la Biblia, vamos a meditar más, todo el día vamos a meditar. Recordemos que Dios, Moisés decía esto en la ley: no medita en ella todo el día. Y vamos a proclamar más, vamos a hablarle a la gente acerca de la palabra de Dios, porque la amamos. Y obviamente si amamos, vamos a obedecer, que como dije es en lo que tiene que desembocar todo. Si no, nada no tiene sentido, si no vamos a obedecer. Entonces, el secreto, pienso yo, la clave está en aprender a amar la palabra de Dios, amar a Dios. Para amar su palabra y por medio de conocerlo más en su palabra, amar más a Dios.
algo que quería compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a la palabra de Dios? Bien, una pequeña reflexión nada más. Si han estado aquí por primera vez, recuerden que pueden suscribirse al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse para estar pendientes de todos estos mensajes. Lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia, estudiar la teología y compartir de vez en cuando estas reflexiones sobre ciertos textos de la palabra de Dios. Como dije, les pido en estos últimos videos, se me ha hecho bastante difícil el tema del sonido. Siempre estoy con mi hijo que está por ahí, a veces hasta está viendo la tele, entonces en realidad no me he preocupado mucho por hacerle silencio, pero espero que el mensaje aquí esté claro. Y eso. Si quieren estar más en contacto, pueden buscarme en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, incluso en TikTok, como Cibersaulo, o como Todoteos también es la cuenta del ministerio. La página web es todoteos.com. Ahí pueden encontrar también mucho material para la edificación de la vida cristiana. Estoy pensando en abrir una cuenta en Twitch también y hacer algunas transmisiones, pero todavía estoy estudiando ese tema, no sé. Cuéntenme de pronto en los comentarios qué les parece eso, para ver si hacemos algo por ahí también. Eso, cualquier cosa, estamos en contacto. Les dejo, como siempre, unos 2 videos con temas que les pueden interesar también. El enlace aquí para que se suscriban al canal. Y cualquier cosa, estamos para servir. Que el Señor les bendiga.